Uno de los músculos más superficiales del cuello es el platisma, el cual tiene origen en la piel por debajo de la clavícula, en la porción superior del tórax, en la fascia dentopectoral. Inserción se encuentra en la mandíbula, en los músculos faciales de la boca, es inervado por el nervio facial y su función es mover el labio inferior y abrir la boca. El siguiente es el esternocleidomastoideo. Su origen es el manubrio esternal, tercio medial de la clavícula. Inserción apófisis mastoides, mitad lateral de la línea de la nuca. Inervado por los nervios accesorio y nervio raquídeo C2 a C3. Y su función es flexión, rotación e inclinación del cuello. El siguiente es el esternocleidomastoideo. Su origen es el manubrio esternal, tercio medial de la clavícula. Inserción apófisis mastoides, mitad. El trapecio cuenta con 3 porciones: la porción superior, la porción media y la porción inferior. Este músculo se origina: línea nucal superior, protuberancia occipital externa, ligamento nucal y apófisis espinosas de C7 a T12. Se inserta en el tercio lateral de la clavícula, en el acromion y la espina de la escápula. Es inervado por el nervio accesorio y su función es elevar, retraer y rotar la escápula. Las fibras inferiores descienden la escápula. El músculo homoioideo se origina en el borde superior de la escápula. Se inserta en el ioides. Es inervado por el asa cervical y su función es fijar el ioides y descenderlo. El músculo homoioideo se origina en el borde superior de la escápula. Se inserta en el ioides. Es inervado por el asa cervical y su función es fijar el ioides y descenderlo. El músculo esternoioideo se origina en la cara posterior del manubrio del esternón y en la extremidad media de la clavícula. Se inserta en el ioides, es inervado por el asa cervical y su función es descender la laringe y el ioides, una vez el ioides esté fijado. En el músculo esternotiroideo sabemos que se origina en la superficie posterior del manubrio del esternón y el cartílago costal de la primera costilla. Su inserción en la línea oblicua del cartílago tiroides, su función es deprimir la laringe, se inerva en la rama anterior del C1 a través de la ansa cervical y su irrigación es la tiroides superior y las arterias linguales. Para el músculo tiroideo, este se origina a lo largo de la línea oblicua en la lámina del cartílago tiroides. Su inserción consta de que pasa por arriba de su origen del cartílago tiroides para insertarse en el asta mayor del hueso dioides. Su inervación es por una rama de la rama ventral del C1 que procede del plexo cervical, que discurre con el nervio hipogloso. Por lo tanto, las fibras nerviosas no proceden del núcleo hipogloso. Y por último, su función deprime y fija principalmente el hueso ioides y la laringe subyacente. Sin embargo, cuando el hueso ioides está fijado, la contracción del músculo eleva la laringe, por ejemplo, al cantar notas agudas. Bueno, el digástrico es uno de los músculos par que está ubicado en la región anterior del cuello. Se encuentra en el grupo de los llamados músculos supraioideos, ya que se localiza por encima del hueso ioides. Este está conformado por dos vientres, el anterior y el posterior, que están unidos en una parte media por un tendón común. En su inserción, el vientre anterior se inserta en el borde inferior de la mandíbula en una hendidura denominada fosita digástrica, mientras que el vientre posterior se encuentra fijado a una protuberancia del hueso temporal del cráneo que se conoce como proceso mastoideo. Su origen embriológico es que a partir de la cuarta semana de gestación comienza la formación de los grupos musculares del cuerpo. Entonces, el vientre anterior y posterior del músculo digástrico tienen un origen diferente, mientras que el vientre anterior proviene del primer arco braquial junto con el nervio miloioideo que le aporta motricidad. El posterior se origina en el segundo arco junto al nervio facial. Estos están inervados por la rama del nervio alveolar inferior que proviene de la rama mandibular del nervio trigémino. Y como función, ellos se encargan de la contracción del vientre anterior del digástrico, ayudando a estabilizar y descender el ioides al momento de la deglución. Además, actúa colaborando con el resto de los músculos suprayoideos en la apertura de la boca y el descenso de la mandíbula al masticar y al hablar.
El músculo miloideo se origina en la línea miloidea cerca del margen inferior y se inserta en el milioides. Su función principal es mover la mandíbula hacia los lados, forma el piso de la boca y lo eleva, y es inervado por el nervio miloideo. El músculo miloideo se origina en la línea miloidea cerca del margen inferior y se inserta en el milioides. Su función principal es mover la mandíbula hacia los lados, forma el piso de la boca y lo eleva, y es inervado por el nervio miloideo. El músculo miloideo se origina en la línea miloidea cerca del margen inferior y se inserta en el milioides. El músculo genioideo se origina en la espina mentoniana anterior de la mandíbula y se inserta en el ilioides. Su función principal es elevar el ilioides y desciende la mandíbula. Es inervado por el nervio raquídeo C1. El músculo genioideo se origina en la espina mentoniana anterior de la mandíbula y se inserta en el ilioides. Su función principal. El músculo estiloideo se origina en la apófisis estiloidea del hueso temporal y se inserta en el ilioides. Su función principal es elevar el ilioides y la base de la lengua, y su inervación es por el nervio facial. El músculo estiloideo. Bueno, continuando, ahora vamos con los escalenos. Tenemos 3 porciones: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. El escaleno medio se origina en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras C3 a C6. Se inserta en el tubérculo del escaleno y superficie anterior de la costilla 1. Su función es flexión lateral de la columna cervical y elevación de las 2 primeras costillas. Este es un músculo inspiratorio. Y sus ramos anteriores son insertados en sus ramos anteriores de C4 a C7. El escaleno medio, su origen son las apófisis transversas de las vértebras C2 a C7. Su inserción es superficie superior de la costilla 1, posterior al surco de la arteria subclavia. Su función, al igual que la anterior, es flexión lateral de la columna cervical y elevación de las 2 costillas. Este también se le considera como un músculo inspiratorio, que ayuda a la inspiración. Y es insertado por los ramos anteriores de C3 a C7. Y por último tenemos el escaleno posterior, que se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras C4 a C6. Se inserta en la superficie superior de la costilla 2. Su función es igual que las anteriores, flexión lateral de la columna cervical y elevación de las 2 primeras costillas. Y se inserta en los ramos anteriores de C5 a C7. También tenemos el recto lateral de la cabeza. Este es un músculo perteneciente al grupo muscular profundo lateral de los músculos del cuello. Este viene a ser el primer músculo intertransverso del cuello. Su origen es en la apófisis transversa del atlas. Su inserción es en la apófisis yugular del occipital. Su inervación es la rama anterior del nervio cervical. ¿Y qué es su función? Su función es inclinar la columna cervical o dejarla firmemente. Músculo largo del cuello, origen cuerpo de las vértebras C5 a T3 y sus apófisis transversas. La inserción es el tubérculo anterior de la C1 y el cuerpo de C1 a C3. También las apófisis transversas de C3 a C6. Su inervación es de C2 a C6 y la acción es la flexión del cuello y con rotación al lado opuesto. Músculo largo de la cabeza, origen tubérculo anterior de la apófisis transversa entre la tercera a la sexta vértebras cervicales. Inserción, porción basilar del hueso occipital. Inervación de C1 a C3 a C4. Acción, flexión del cuello y la articulación atlanto-occipital. Músculo recto anterior de la cabeza, origen cara anterior de la masa lateral del atlas. Inserción, porción basilar del hueso occipital. Inervación de C1 a C2. Y su acción es la flexión de cabeza sobre el atlas.